ser ingeniero tiene que ser just naturalista. ¿Yo? No, para ser ingeniero. No. Porque las leyes no las escribe el humano, sino son descubiertas en ingeniería. En lo que es ciencia, A las ver, leyes son descubiertas. vamos a poner un ejemplo. Tú dices que, por ejemplo, las abejas aprovechan el espacio arquitectónicamente, ¿no? Y hacen hexágonos para poder construir, ¿no? Nosotros podemos basarnos para construir esa misma premisa y aprovechar el espacio de la mejor forma haciendo cuadrados, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Porque nosotros no somos como las abejas, ¿no? Entonces, tú dices que basaste algo de la naturaleza a tu precepto de construcción, ¿no? Ok, ahí te lo hago válido. Pero, por ejemplo, en el tema, ¿tú has visto el Hotel Velero en Dubái? Sí lo he visto. Bueno, es una de las estructuras arquitectónicas más famosas del mundo. Fue creada por un arquitecto súper profesional y fue construida con, creo que con 5 ingenieros. Hay un documental acerca de eso en National Geographic, acerca de este hotel que tardaron casi un año en construirlo y crearon la isla para construir el hotel. Bueno, independientemente de esto, el diseño de ese hotel como tal no está en la naturaleza, no existe. No, no hay un velero ahí de abejas o de hormigas o de... No existe como tal. Fue ingeniado, creado por ingenio en tema arquitectónico, fue por imaginación y en tema estructural fue vislumbrado de cierta manera para construirse, pero no, como tal, tú no encuentras un edificio así o una forma así en la naturaleza en el cual tú puedas decir que en ese tema de ingeniería civil, o bueno, en mi perspectiva, la ingeniería civil o la ingeniería que le corresponda, viene del ius naturis. Sí, pero por ejemplo, yo puedo decir, eh, eh, para poder demostrar la ley de la gravedad, por ejemplo, yo estoy aquí suponiendo que la gravedad es parte de la naturaleza, no es algo inventado por nosotros o la descripción de la gravedad, sí, pero la naturaleza como tal, perdón, la gravedad como tal, pues es natural. Pero no sabías tú, en un origen, hablando del tema de la gravedad, que Newton no sabía qué era la gravedad, entonces él se puso a hacer estudios, etcétera, del por qué caía y cuál era. A ver, ¿qué cae? Te voy a hacer la pregunta lógica, ¿sí? ¿Qué cae más rápido? ¿Un kilo de plomo o un kilo de plumas? Caen igual, es el mismo peso. Pues entonces, pero ahorita porque ya tienes el conocimiento, ya sabes, ¿sí? Eso Pero no si está en yo la te naturaleza. pregunto, ¿cuál es la velocidad de caída un kilo? ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es la capacidad de atracción de la gravedad sobre de ese kilo, sobre cualquier otro? Ah, ah, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. sí. Ándale, ¿lo supiste? ¿Por qué? Porque, pues, como tal, hubo un estudio acerca de la fuerza gravitatoria, o sea, la fuerza de atracción que tenía la Tierra sobre los cuerpos. Pero Entonces, ese estudio lo hiciste en la preparatoria. Te hicieron, a ver, haz la fórmula matemática, etcétera. Entonces empezaron a hacer con tiempo, a ver, ¿cuánto cae, en cuánto tiempo cae un kilo? Desde el momento en que lo sueltas. Entonces te hacían que te subieras al segundo piso de la preparatoria o de la secundaria y dejaban caer y empezaba a contar hasta el momento en que llegaba. O sea, ya estamos hablando con elementos técnicos para poder determinar que esa es la velocidad final, ¿de acuerdo? Pero tuvieron que haberte dado todos los elementos de estudio que ya realmente ahorita ¿cómo le diríamos? Ya está al alcance de todos, ya hasta los niños lo saben, ¿me entiendes? pero no estaba en la naturaleza. Tuvo Pero que,
ahí va el use positivismo. Así es, pero no sabemos, o sea, cómo llegaron a esa determinación del estudio y de la validación de la tesis que sustentó el señor Newton, Isaac Newton. Él tuvo que haber hecho toda una serie de investigaciones para llegar a la teoría que él desarrolló de la gravedad, pero empezó por algo, el por qué, el cómo, el cuándo, o sea, vámonos a traspolarlo a la cuestión del derecho, ¿de acuerdo? Si tú me dices el derecho a la vida, a ver, pero ¿por qué es derecho a la vida? ¿Por qué consideran que hasta en eso hay razonamientos del por qué unas personas consideran que el producto desde el momento de la concepción se tiene vida? Y otros que dicen, la legislación dice que a partir de las 8 semanas o de las 13 semanas, ese producto ya tiene vida, ya se considera un ser. ¿Sí me explico? Pero se tienen que haber hecho los estudios. Ahora, por eso hablemos, hay una teoría, hay una corriente que dice que ese producto antes de las 8 semanas o de las 12, dependiendo de la legislación, tiene vida, no tiene vida, perdón. Es un gránulo de carne. Cuando hay estudios que sí lo prueban, pero volvemos al punto, tenemos que contrapuntear las teorías para poder llegar a un resultado. Entonces, tiene vida aquel producto de la concepción. Ya sabemos que en qué momento se lleva la concepción, pero volvemos al punto en qué momento ese producto de la concepción tiene derecho. Capacidad de goce. De derechos, es sujeto de derechos. De derechos. ¿De acuerdo? O sea, ¿tiene derecho a la vida? Sí. Tiene derecho a heredar, ya inclusive el concebido pero no nacido. Tiene derecho a heredar. Pues ¿sí? esa es la capacidad de goce en sí, que tenga la capacidad de heredar. Por eso. Pero ya es un derecho como tal, es a lo que me estoy refiriendo, no hay que confundirlos. O sea, ¿en qué momento ya son? Eso depende. Por el simple hecho de haber sido concebido, no sabemos, igual le dice el señor va y dice, en el momento en que yo me muera, el producto que tenga la señora va a ser dueño de la casa o del edificio. Ah, chirrión. Pues primero que nada hay que saber si está embarazada al momento que él se muera, ¿no? O sea, tenemos que hacer una serie de investigaciones para poder entender qué es lo que pasa. Todo esto, lo único que el licenciado quiere, y yo también me auno, es que ustedes entiendan que tienen que desarrollar un tema, que eso es motivo ya al momento en que se vayan a tomar la materia en su carrera, o si no se los han enseñado, se los tienen que enseñar, cómo empieza el desarrollo de un tema para una tesis. ¿Qué es lo que quieres probar? ¿De acuerdo? Entonces, tienes que llevar de la manita, a mí me enseñó el profesor, me dijo, tienes que bajar desde el cielo como una hoja y tienes que ir tocando los diferentes temas hasta que vas a llegar al punto, ¿qué es lo que quieres probar? ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, el licenciado hizo mención de su tesis, yo también tengo que hacer mi comercial. Digo, si se puede. Claro, adelante, licenciado. Yo hice el estudio del artículo 131 del Código Penal, el delito de motín de la Ciudad de México. ¿De acuerdo? En aquella época se consideraba delito aquella persona que con derecho o pretextando tenerlo, realiza actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, buscando con ello que la autoridad tome determinaciones justas o injustas. ¿De acuerdo? Entonces, una persona que sale a protestar y le pega a un vidrio o rompe un mobiliario de la autoridad porque quieren que saquen a la señorita Joss, no sé qué madre es,
¿qué está cometiendo? A ojos de la ley en ese momento estaban cometiendo un delito, ¿sí? Que era precisamente el delito de motín. Estamos hablando jurídicamente, no en el área militar, ¿de acuerdo? Así como había terrorismo, así como había sedición, había delito de motín. Y antes de eso eran el 300 y cacho, que era sedición y asonada. ¿De acuerdo? O sea, que supuestamente eran delitos, figuras delictivas que se crearon para evitar que hubiera protestas. Hasta antes del 68 así estaba considerado. Después del 68 se modificó y se hizo el delito de motín, y en más o menos en el 2000 y cacho se derogó el delito de motín. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque empezó a evolucionar el derecho y el gobierno que estaba en ese momento consideró que metieron la iniciativa y no me acuerdo ya había el primer Congreso Constituyente de la Ciudad de México, consideraron que el delito de motín ya no era aplicable. ¿Por qué? Porque no quisieron meter en problemas a la misma sociedad de decir, no, es que estamos en la libertad de protesta. Cada quien puede decir, por eso no los metemos, los vamos acompañando, pero van y rompen, todavía ahora lo hacen así, pintarrajean los bienes. Es el derecho de, La libre expresión. No, hay un derecho, el derecho de protesta, ¿no? Sí, pero debe de haber límites para ello. Sí. Entonces sí tenemos que estar en sintonía con lo que marcan las legislaciones. Para que no sea libertinaje, ¿no? No caigamos en eso precisamente. La libertad no se vuelve tiene mucha razón. Bueno. ¿Qué Bueno. otra cosa? Pues ¿le sigo y ya terminamos o consideras tú que... No sé, ¿cuánto falta? Todavía me falta la mitad. Bueno, habría que dejarles que nos hagan un ensayo ellos, ¿de acuerdo? Okay. En el supuesto de una persona, por ejemplo, hoy estuvieron chateando en uno de los grupos con una duda de la aportación de arma. Es que ahí es debate, porque muchos pueden decir que la detención fue ilegal. Bueno, pero que hagan ellos el esfuerzo, licenciado, no empecemos a llenarles el camino. Perfecto. Entonces, del problema que se postuló en los grupos gratuitos de Aprendiendo Derecho, van a ustedes postular un ensayo al respecto con los argumentos jurídicos o la argumentación jurídica correspondiente para dar una respuesta. Esto es, resumido, pues pueden dar una introducción del por qué consideran que no es un delito en sí. Y la aportación de un arma de fuego. Correcto, de la aportación de arma de fuego. Que está dentro de la Constitución, que dice que toda persona mexicana tiene el derecho de poseer un arma de fuego en su domicilio. ¿De acuerdo? Fíjense, las palabras. Pero tienen ustedes que hacer precisamente ese análisis, que el por qué creen que si te permite tener en tu casa uno y puedas tú tener otro, puedas traerla. Bueno, eso solo queda de tarea para la tertulia. Recuerden que los sábados tenemos clases gratuitas para todos a las 9 de la noche. Entonces, resolvemos dudas de la semana, licenciado. Resolvemos dudas de la semana. Ahí su tarea la van a entregar exponiendo, porque la mejor herramienta de un abogado es la oralidad. Entonces, en ese sentido, tienen que exponerlo para empezar a perder el miedo como tal. Y eso sí, para todos mis alumnos, sí lo tienen que hacer, por favor. Entonces, dime. Es obligatorio. Tenemos 2 días para hacerlo. Exactamente. Nubia, ¿levantaste la mano?
Sí, gracias. Entonces, licenciado Colín, profesor, vamos a hacer el ensayo, el por qué la aportación y por qué la posesión del arma, ¿Puedes fundamentado, versarla? ¿es correcto? ¿Puedes Tú versarla hacia la tienes un posición? cliente, tú eres abogada de una persona. Entonces, Ok, a tu cliente lo detuvieron por una aportación de un arma. ¿Cuál va a ser tu debate y cuál va a ser tu posición para probar que tu cliente no está violando la ley? de acuerdo. ¿Cuáles son los extremos que tú quieres probar? Trata de Muchas. poner sobre de esta base, trata tú de argumentar qué es lo primero que tienes que hacer. Pues primero tienes que descubrir, descifrar el hecho, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y de base de ahí tú vas a darle el razonamiento de apertura o de cuando lo van a presentar ante el juez de control, ¿sí? ¿Qué elementos vas a tú aportar para que tu cliente salga? Así está. Va a De estar acuerdo. sabrosón. No le Va a ser tengan miedo, no pasa nada si la riegan conmigo y con el licenciado Luis. No les vamos a poner cero, no les vamos a gritar, no les vamos a regañar. No pasa No, nada. sí se sienten agredidos. No, yo soy así, muy directo, me gusta. Y luego con el licenciado Colín, tan Pues sí, de eso directo, se trata, Nubia, así de eso es. se trata, de que aprendas para que tú, el día de mañana tú tienes que defenderme, me tienes que revocar y me tienes que rebatir, decirme, no, esto es por esto, por esto, por esto, y porque esto, y por esto, y por esto. Eso es lo entretenido de esto. O sea, si Además es lo divertido. sí, Sí, pues sí, lo Hoy entiendo. me aventé en una audiencia que estaba yo a mediodía, iba a empezar a las 9 y empezó hasta las 11 y acabó hasta las 2 de era la continuación de la audiencia en la cual le dije yo al juez, señor juez, ya usted ya va a saber la instrucción, pero está pendiente de esto, está pendiente de esto y está pendiente de esto, ¿sí? Y antes de eso fui a hablar con él y le dije, señor juez, yo inicié un incidente de falta de pago de alimentos para la menor. El señor ya vino, ya contestó, pero no ha sido notificado, no ha sido emplazado debidamente. El señor es esquivo, el señor no ha querido permitir que se le notifique. Entonces el juez me dijo, no, licenciado, usted tiene que hacerlo valer. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Y a la hora de la hora, que ya fue la diligencia, que ya se llevó a cabo la audiencia y luego se las voy a poner, ya entonces volví a hacer el pedimento y entonces sí aceptó que el señor ya se había dado por impuesto de los autos, así se dice el dicho, ¿sí? Ya se había impuesto de los santos, por lo tanto se iba a razonar que el señor ya estaba debidamente emplazado. Obviamente, pues la contraparte diga, o sea, porque él quería ganar tiempo, ¿sí? Él quería que nos ganara el tiempo. Pero todo esto que les digo es poniéndose en términos jurídicos, ¿sale? Es lo mismo que vas a decir tú. Tú vas a defenderla a tu cliente. ¿Qué elementos vas a aportar? ¿Qué elementos de prueba vas a aportar a la investigación? ¿O qué elementos de prueba vas a poder perfeccionar para que el Ministerio Público, ¿sí? El Ministerio Público tenga a bien librar o chispar, el juez de control tenga a bien librar a tu cliente, dejarlo libre, a eso me refiero. Ya lo entendí. Muchas Sale. gracias. perfecto. Pues bueno, ya tienen tarea, pues son de mi clase, los demás pues son bienvenidos a unírsenos el día sábado para las lecturas del derecho, ¿de acuerdo? Y pues bueno, yo ya terminé mi clase. ¿Algo más que agregar, licenciado Luis? Gracias por su atención y su paciencia. Y no tenga Pues, miedo, más enfréntese a su papá o a su mamá cuando la esté regañando y no le haya dejado ir con el novio o con su esposo. Licenciado Colín, muchísimas gracias por todo.
Yo creo Gracias, que el María día Eugenia. que yo me tenga que enfrentar en un juzgado con alguien, pues ya no voy a tener miedo porque usted me da mucha seguridad y mucho conocimiento. Usted me da mucho miedo, licenciado Luis. Sí, me da miedo, de verdad que sí, porque ignoro muchas cosas, ignoro mucho, pero escucharlo hablar y transmitirme su conocimiento ya me da una seguridad de aprendizaje, de conocimiento, y además los consejos que nos da de leer mucho, de aprendernos los artículos, los códigos. Entonces, eso es lo que me da una seguridad. Me da miedo al escucharlo hablar con esa seguridad que tiene y esa fuerza, pero también me da mucha seguridad y muchas ganas de seguir adelante. Adelante, Gracias, de eso se licenciado. trata. De eso se Estaría trata. genial, licenciado Colín, profesor, estaría genial un debate entre ustedes. Sería como mi sueño Con hecho todo realidad. respeto, no sugiera cosas que el día de mañana van a salir chispas. No, pero obviamente como un ensayo, a cualquier tema, porque, ¿saben? Ustedes tienen la experiencia y eso nos daría mucho más enfoque a lo que ya ustedes nos están enseñando. Ya lo Ojalá estamos algún día, haciendo, no se preocupe, ya lo estamos ojalá algún día. haciendo. De todas formas, independientemente de todo eso, el hincapié o el problemilla ahí sería que tanto el licenciado Luis y yo somos muy apasionados del derecho. Entonces, no digo que sea un problema, simplemente que a la hora de defender lo que creemos, pues somos muy apasionados en ese tema. Por eso es que nunca hemos versado en uno al otro, provocarlo en ningún sentido de los temas en derecho, ¿no? Entonces, esa es la primera perspectiva. Y la segunda, pues de todos modos debatimos en clase, ¿sí o no? Siempre Así estamos es. en debate. O sea, o sea, hasta cuando recién empezamos, de hecho, cuando recién empezó a conectarse el licenciado Luis, eh, teníamos diferencias en cuanto a cómo resolver un juicio, ¿no? Yo me voy por el reivindicatorio y él se va de otra manera, ¿no? O sea, se conduce de otra manera en cuanto, por ejemplo, a las El delimitaciones despojo. del terreno. Despojo, él se va por despojo, yo voy por reivindicatorio, ¿no? Entonces, tenemos diferentes formas de llegar a un proceso, pero al final del día, pues vamos a buscar el El beneficio beneficio para el cliente. para el cliente, ¿no? Claro. Bueno, está bien, licenciados. Pues es un gusto. Igual. Bueno. Bueno, ¿cuántos hay ahorita en la transmisión, licenciado? 27 personas. Y solamente 3 personas participan, no se vale, ¿eh? Pues yo creo que le tienen miedo al micrófono. Ya Raquel ya se fue. Es que algunos somos invitados. Pues No pasa importa, nada, no importa. no Nos pasa nada. causa. Somos poco ortodoxos. El licenciado Luis y yo venimos de una escuela poco ortodoxa, o en su época poco ortodoxa, lo cual nos invitaba a pues tener que enfrentarnos a la Ser habeas debativos. corpus, a debatir, incluso le ha de haber pasado al licenciado Luis, no lo sé, pero a mí me pasó, terminaban las clases y empezábamos a debatir los compañeros. Oye, ¿cómo ves esto? Es que no me parece correcto, es que no creo, yo creo que el profe se equivoca por esto y esto, y la siguiente clase vamos a armar una argumentación en contra del profesor en esta materia o en este tema, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que el patrimonio sea manejado como afectación. Yo estoy de acuerdo que debe de manejarse la teoría neoliberal del patrimonio, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, así hacíamos cuando finalizaban las clases. Hoy en día, pues por el tema del Zoom, pues no se puede que los alumnos se queden a debatir lo que dijo el profesor, si es correcto o no es correcto, ¿no? No, porque hay que cumplir con ciertas reglas. Es correcto. Entonces, la idea de esto en general es crear mejores abogados, hacer esas mesas de debate que hace falta y de pedir más de nuestro sistema, de exigir más. A nosotros nos tocó la bendición de maestros que nos fundamentaban, que agarraban el código, que nos enseñaron a usar el código, que nos solicitaban el estar leyendo constantemente. Y por eso somos de esa manera, subjetivos y objetivos ante el derecho y ante las situaciones y problemas, ¿no? Pero el problema de hoy en día de los estudiantes modernos es ese, es que no tienen ese tinte objetivo sobre la materia del derecho, ni solicitan tampoco la fundamentación del mismo.
Muchas veces me pasó y me está pasando estudiando la maestría, en el sentido de que mis compañeros creen demasiadas falacias, están creídos de demasiadas falacias que han aprendido de otros maestros y se quedan con esas falacias, ¿no? Entonces, falsamente, con esas falacias, pues no se llega a ningún lado, ¿de acuerdo? Como yo les decía el día de ayer, de algunas de ellas, ¿no? Y algunos mitos que tenemos en el tema de jurisdicción o de jurisprudencia o incluso de la misma iuris, ¿de acuerdo? Que son procesos anteriores, ¿no? Una falacia, bueno, en este caso va a ser un sofisma de mi parte decírselo. La difamación es un delito, ¿no? Es un sofisma, porque yo sé que ya no es cierto, ya sé que se derogó, ¿no? Y muchos se quedan con esa falacia de que la difamación, sí, es que si tú me dices que soy un hijo del, yo te voy a denunciar porque es un delito. No es cierto, ya no es un delito. Entonces se quedan con esas falacias porque ya no revisan las reformas, ya no revisan el diario oficial de la Federación, ya se confían en ese sentido. Entonces yo les invito a que no se confíen, a que sigan leyendo, a que sigan instruyéndose. Rocío, levantaste la mano. Sí, buenas noches, licenciados. Esa parte que usted comenta acerca de que muchas veces solamente nos quedamos con lo que escuchamos, que no se tiene esa inquietud o esa curiosidad por conocer un poquito más del tema que los maestros nos dan. Es verdad, se nos invita mucho a leer y es poca la lectura que muchas veces se hace, entonces nos quedamos con eso. Y sobre todo nos quedamos con dudas y no tenemos el valor muchas veces de preguntar por temor a que el maestro se pudiera enojar o a verse uno ridículo, muchas cosas que a veces pasan, ¿no? Por ejemplo, eso que habla usted del delito de difamación, sabemos que ya no existe, entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Nadie pregunta, bueno, y entonces si no puedo acusar por difamación, ¿cuál sería el tipo de delito que yo tendría que Búscalo en la ley. buscar? No, sí, exactamente, pero ni siquiera eso pregunto. Me dicen, ¿ya no existe la difamación? Ah, bueno, pues ya no existe, entonces ya no puedo reclamar nada, ¿no? Y ya así me quedo. No, hay otras formas, hay otro tipo de delito que viene a sustituir al de difamación, pero si yo no busco, si yo no pregunto, pues así me quedo y ya, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo que pasa, que ya no se tiene la intención de conocer más eso, la iniciativa de preguntar. Me quedo con lo que me dicen y ya. Y si eso es mucho de lo que antes se exigía más. Son pocos los maestros, en mi caso, que nos exigen la lectura y que nos hacen ver que en donde estamos fallando. Se nota que no han leído, se nota que no estudiaron, se nota que no abrieron el libro. O sea, esas observaciones que nos hacen, pues son los focos rojos que nos avisan que nos falta mucho, mucho por estudiar y por concentrarnos en lo que queremos aprender, ¿no? Y sobre todo tener esa inquietud de querer aprender más, de conocer más allá de lo básico y entrar más a fondo. ¿En dónde estás tú ubicada? Yo vivo en Cardel, Veracruz. Okay. Estoy estudiando en UPAP, en la Universidad de UPAP. Aquí en la sede la tiene aquí en Cardel. Muy bien. Muy bien, bueno, te felicito. Gracias. Pues bueno, ya por último me queda mi comercial, ¿de acuerdo? El promocionar mi curso como tal de Derecho Penal, que el último día de inscripción ya me dijo la universidad que es el día viernes. Es este domingo el curso, bueno, ¿A qué hora? el diplomado a las 6 de la tarde con un costo de 250 pesos. No puedo manejar un precio más bajo porque la escuela me cobra la mitad como tal, entonces, y va a haber una maestra invitada, especialista en este tema, un tema de interrogatorio contra interrogatorio, es una especialista en eso, entonces, no es abogada, lo aclaro, es criminóloga y criminalista, entonces tiene otra visión en cuanto a este tema y yo creo que va a ser muy útil, ¿de acuerdo? Entonces, pues todos como tal están invitados, espero que se animan a inscribirse.
Y espero que estén muy bien. Pues bueno, eso sería por todo de mi parte. Licenciado Luis, ¿algo más que agregar? Nada más, señor. Gracias por su atención de Licenciada, todos. una pregunta. Dime, Carmen. ¿El diplomado inicia a las 6 de la tarde, el domingo? Es correcto, a las 6 y termina a las 10. Van a ser 4 horas. Ok. Va a estar intenso. Para que duerman temprano a los niños. Sí. Sí, va a estar intenso. Se va a grabar como tal. Se va a dejar constancia de la grabación como tal para los que no puedan ingresar en el momento por alguna razón, evento, pero ahí va a estar. ¿De acuerdo? Maestro, ¿puede mandarnos, o en lo personal, su tarjeta? Es que siempre borro, entonces su tarjeta para el depósito, por favor. Claro. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Preguntas? ¿Ya nos vamos? ¿Ya puedo irme a descansar? Hasta mañana. Hasta mañana. Dios. Hasta mañana, licenciado. Fue un día muy largo. Hasta luego, licenciado. Gusto saludarlo. Gusto saludarlo, licenciado Luis. Bueno, pues que descansen. Hasta luego, Informo que licenciado. ya Hasta Ya mañana. estoy de vacaciones. Ah, perfecto. Entonces mañana te marco. Muchas gracias. Ándale. Bueno. Dale, gusto saludarla. Pues bueno. Hasta aquí quedamos. Bueno. Que Dale, hasta descansen. luego, licenciado.